Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la filosofía helenística. Podemos decir que desde la muerte de Alejandro Magno en junio del 323 a.C., que coincide casi con la muerte de Aristóteles, que murió al año siguiente, en el 322, hasta el momento en que los romanos convierten Macedonia en provincia romana, que fue en el año 148 a.C., y el sur de Grecia pasa a ser la provincia de Acaea, pues suceden numerosas situaciones, un cambio histórico y social considerable, y se puede decir que la polis griega pierde su independencia y Atenas su hegemonía comercial, política y al menos en parte cultural. Además, también ocurre que las monarquías helenísticas suceden a la pequeña ciudad-estado o polis y se acentúan las diferencias entre las clases sociales. Hay una clara inestabilidad social y política que es permanente y el individuo, en consecuencia, se siente perdido al carecer de un marco claro de referencia que pueda ser comprendido y entendido. De esta manera surge una nueva situación que permite comprender los rasgos de la filosofía de la época helenística. En primer lugar, se puede decir que hay un nuevo concepto de hombre. Para Aristóteles, por ejemplo, ya se sabe que el ser humano es un animal social o político, o cívico, zoon politikon, como él decía, ya que el estagirita consideraba que solo la ciudad es autosuficiente y por tanto solo en ella el ser humano se puede realizar como tal. Con el hundimiento de la polis, de la ciudad-estado, el hombre se convierte también en un animal social, zoon koinonikon, y su marco de referencia es la humanidad y la naturaleza, podríamos decir, y reclama para sí la autosuficiencia y la autonomía que antes era lo propio o el privilegio de la ciudad-estado. Un ideal casi inalcanzable y que habían pretendido conseguir los filósofos cínicos. También hay que destacar que los problemas de la época, las vicisitudes de la época también, hacen que la seguridad personal o individual y la felicidad también individual se conviertan en los grandes deseos de ese momento histórico. La seguridad se busca, por una parte, en una referencia a las leyes inalterables de la propia naturaleza, es decir, del universo o del cosmos. Y también podemos decir que la ética pretende ser cosmopolita. Las éticas de Platón y Aristóteles se considera que siguen siendo válidas, en cierto sentido, pero en el antiguo marco de la polis o ciudad-estado, podríamos decir. Y también se puede señalar que aunque los filósofos estoicos y epicúreos son generalmente bastante sistemáticos en sus elaboraciones doctrinales, la intención de sus reflexiones conduce a una subordinación de la filosofía y la ciencia básicamente a los fines prácticos de la existencia o de la vida. El sabio ya no es únicamente el que sabe o el que sabe mucho, sino también el que sabe vivir fundamentalmente. Por estos motivos o por esta razón, la filosofía pues, es considerada como un saber unitario, básicamente unificado por la finalidad moral, salvo para los seguidores de Aristóteles, los peripatéticos. La pura especulación para estas escuelas helenísticas carece de valor y la física y la ética coinciden de forma práctica. Además, también hay que reseñar que las diversas escuelas que florecen en estos años viven en una continua interrelación, lo cual explica que sean muy frecuentes las polémicas, las discusiones y que haya una continua influencia mutua de unas escuelas éticas en otras. Esto dará lugar a la aparición del eclecticismo posteriormente. La primera gran escuela ética o filosófica helenística podríamos decir que es el estoicismo, que fue fundado por Zenón de Quitión o de Chipre, filósofo que nació en el 336 y murió en el 254 aproximadamente, y que en el año 306 a.C. abrió su escuela en Atenas en un lugar llamado el Pórtico Pintado, decorado por Polígnoto, de donde deriva el nombre de la escuela, Stoa Poikile, Pórtico Pintado. Le sucedieron en la dirección de la escuela estoica Cleanto, que murió en el 232 a.C., Crisipo, que vivió desde el año 280 al 210, que además fue un gran lógico, escribió muchos tratados y además fue uno de los grandes sistematizadores de la doctrina estoica. Zenón de Tarso sucedió a Crisipo, comenzando una nueva etapa conocida con el nombre de estoicismo medio, cuyos principales filósofos son Panecio de Rodas,
que vivió del 185 al 112 a.C., y Posidonio de Apamea, en Siria, del 135 al 51 a.C. también, con quienes el estoicismo penetra en las clases adineradas de Roma, en la gente cultivada de Roma, e influyó en importantes personajes. Por ejemplo, Panecio fue amigo de Escipión Emiliano y Posidonio fue amigo de Pompeyo y Cicerón. En este periodo, la escuela estoica experimenta la influencia de otras filosofías, deriva hacia una especie de eclecticismo y se centra cada vez más en los temas éticos o morales. El estoicismo de la época imperial, por ejemplo, posee notables representantes: el cordobés Séneca, que nació en el 4 a.C. y murió en el 65, y que fue tutor de Nerón, un antiguo esclavo. Epícteto, también realmente, pues, que era esclavo, quería decir, me refería a Epícteto, que nació en el 50 y murió en el 130 después de nuestra era, y un emperador, Marco Aurelio, que nació en el 121 y murió en el 180, y que dejó escritas las Meditaciones, un gran libro de contenido estoico, claramente. Son fundamentalmente moralistas y con ellos el estoicismo ejerce una poderosa influencia en los niveles más altos del imperio. Además, también hay que decir que las doctrinas estoicas se conocen a través también de Cicerón, de Plutarco, de Diógenes Laercio y de otros. Podemos indicar que la filosofía estoica utiliza abundantes materiales de los filósofos anteriores, Heráclito, Platón, Aristóteles, los cínicos, pero también tiene indudablemente muchos elementos originales. El resultado es una notable síntesis, una doctrina nueva, muy sistemática y coherente. La influencia posterior del estoicismo fue enorme en la historia de la civilización occidental y en la filosofía y en la literatura, etc. En los siglos XVI y XVII, por ejemplo, hay en Europa un completo y vigoroso renacimiento de las doctrinas estoicas que influirán muy claramente en Descartes, en la ética de Kant y Hegel, y en Hegel también podríamos decir, por citar algunos filósofos. Podemos decir que los estoicos redujeron las 4 causas de Aristóteles a 2 únicos principios: un principio pasivo, la materia, y un principio activo, que podemos denominar como logos universal. Pero este último logos universal no es inmaterial, como se podría pensar en un primer momento, sino que es de naturaleza corpórea, porque solo es real lo que actúa o padece una acción, según había dicho ya Platón en su diálogo El Sofista. Y como solo un cuerpo puede actuar o padecer, todo lo real para los estoicos es corpóreo. La doctrina estoica es, pues, estrictamente materialista. En este sentido, también se puede decir que para el estoicismo el principio activo, que es la razón universal, es fuego activo y artista que rige y produce todo, y todo lo penetra, y es llamado también Dios. El universo es, por tanto, un todo animado y divino, con lo que los estoicos afirman un claro panteísmo. Nada escapa a la ley inmanente que rige el todo, la totalidad. Los conocimientos y los acontecimientos están férreamente determinados por una cadena causal inexorable. Diríamos que esta necesidad que rige, según los estoicos, el cosmos, el universo, es denominada por ellos destino o providencia. En este sentido, pues es verdad que se ha criticado que los estoicos, hasta cierto punto, consideran que no existe la libertad y que hay un destino inexorable y que la vida está escrita, aunque esto habría que claramente matizarlo. En cualquier caso, diríamos que, ciñéndome ya más bien a, pues, un análisis de la ética estoica, para los estoicos lo mejor consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza y con la propia naturaleza, que solo es una parte de aquella, la naturaleza humana, me refiero. O lo que es lo mismo, vivir de acuerdo con la razón, que nos hace descubrir la razón universal que rige el orden natural, o vivir en armonía con el todo. Y la virtud para el estoicismo, pues es una disposición permanente a vivir de acuerdo con la razón y el deber. Los estoicos insisten en que el bien, o la bondad, o la virtud es una sola y no admite grados. Se es bueno o virtuoso, y quien tiene, pues, una virtud, o quien tiene cualidades morales positivas, las tiene todas, o quien tiene una virtud, como es la bondad o la prudencia, eso engloba todas las posibles virtudes, se podría decir también. Realmente, también ellos insisten en el valor de la ataraxia, de la serenidad del ánimo. También insisten en que
ante la pasión el deber obliga al autodominio, a lo que ellos denominaban apaceia o apatía, la impasibilidad. En ese sentido, la ataraxia o imperturbabilidad, podríamos decir, estoica, es ante todo serenidad intelectual. Y así dice Epícteto: acuérdate de que no es el que te insulta o el que te golpea quien te ultraja, sino la opinión que tienes de ellos, que te hace verlos como gente que te ultraja. No te dejes dominar por la imaginación. Si aguardas y te contienes, serás más fácilmente dueño de ti mismo, dice Epícteto o Epicteto. Así se delinea, por tanto, la figura del sofos o sofós, del sabio, que es aquel que vive según la razón y está libre de pasiones, o por lo menos como mínimo las controla. En cualquier caso, hay que decir que el sabio estoico pues difiere bastante del sabio epicúreo, ya que se considera también ciudadano del mundo, cosmopolita, y no desdeña la acción política, sino que al contrario la promociona o la considera positiva. Para él, la libertad, para el sabio estoico, consiste en el sometimiento y aceptación de la necesidad y también en la abstinencia absoluta ante las pasiones y los placeres. Diríamos que el lema fundamental, o uno de ellos, más fundamental, podríamos decir que en los estoicos era sustine et abstine, soporta y resiste y abstente, podríamos decir también. Otra gran escuela ética o filosófica helenística es indudablemente el epicureísmo. Epicuro, que fue su fundador, nació en Samos, hijo de padres atenienses. Su primer maestro de filosofía fue el platónico Pánfilo, y cuando tenía 18 años acudió a Atenas para cumplir el servicio militar y pudo escuchar las lecciones de Genócrates en la Academia de Platón. Acababa de morir Alejandro y Aristóteles había huido a Calcis, pero es probable que Epicuro conociera el aristotelismo a través de Teofrasto. 2 años más tarde recibió en la isla de Teos las enseñanzas de Nausífanes, discípulo de Demócrito, un atomista, y hacia el año 311, después de un cierto tiempo de reflexión en Colofón, funda una escuela en Mitilene, isla de Lesbos, que luego se traslada a Lámsaco. En el año 306 vuelve a Atenas y allí instala su escuela en un lugar llamado El Jardín, el mismo año que funda la escuela del estoicismo. Por tanto, el ambiente que allí se creó está en consonancia con las doctrinas de Epicuro, del maestro. Se admite a discípulos de todas las clases sociales, incluso hay mujeres, y se vive en una comunidad de fraternidad, de amistad y con discusiones filosóficas al margen de toda actividad política. Sobre el año 270 muere Epicuro en medio de grandes sufrimientos. Sin embargo, aún tiene fuerzas para escribir a Idomeneo. Te escribo estas líneas en este día feliz, que es sin embargo el último día de mi vida. Los dolores de estómago y del riñón me asaltan continuamente, pero son compensados ampliamente por el gozo del alma al recordar nuestras pasadas conversaciones filosóficas. Bellísimas palabras y profundas palabras de Epicuro. Podemos decir que Epicuro fue uno de los filósofos más prolíficos de la antigüedad. Escribió más de 50 obras. Sin embargo, han desaparecido en su totalidad como consecuencia de la incomprensión que rodeó su pensamiento. Únicamente Diógenes Laercio ha conservado el texto de 3 cartas y poseemos algunas sentencias conservadas por la tradición, además de los fragmentos muy incompletos encontrados recientemente en Herculano. Por ello, hay que recurrir a los testimonios de Diógenes Laercio, Cicerón, Séneca y a discípulos lejanos como Lucrecio, Filodemo y Diógenes de Encanda. A la muerte de Epicuro, sus discípulos se encargaron de prolongar la vida de la escuela, permaneciendo siempre absolutamente fieles a la doctrina de su maestro. Y en ninguna otra escuela se dio un ejemplo tal de fidelidad. En el siglo II a.C. surgieron grupos fuera de Atenas, en Antioquía, Alejandría y Roma, y la escuela romana tiene especial significado e importancia, porque gracias a ella el epicureísmo es conocido en Roma. La gran figura del epicureísmo será sin duda Lucrecio, un escritor poeta que nació hacia el año 95 a.C. y murió hacia el 51 a.C. Por causa de que se suicidó. Autor del llamado poema filosófico de Rerum Natura, muy conocido en la antigüedad y muy traducido también al español y a todos los idiomas. En el centro de Nápoles se formaron, por ejemplo, Virgilio y quizá Horacio, y en los primeros siglos del cristianismo el epicureísmo consiguió una gran difusión. Es a Epicuro a quien hubiera otorgado mis preferencias, pero me lo impidió mi creencia en la inmortalidad del alma y en la sanción de nuestros actos, escribió el gran teólogo y filósofo que fue San Agustín. Pero lentamente se disgrega
diríamos el epicureísmo, y prácticamente desaparece, dejando tras de sí un recuerdo lleno de malentendidos y calumnias. Solo reaparecerá en el siglo XVII el epicureísmo de una forma más clara, por obra del científico y pensador Pedro Gassendi, que murió en 1655. Podemos decir que, igual que el estoicismo, el epicureísmo es una filosofía de carácter notablemente sistemático, pero con una intención decididamente práctica y ética. Por supuesto, Epicuro es mecanicista, es atomista, es materialista, cree que si los dioses existen no se ocupan de los asuntos humanos, lo que a los efectos supone que es como si no existieran. De hecho, hay muchas interpretaciones que dicen que Epicuro pues ni creía en los dioses siquiera. En relación con la ética, diríamos que desde la perspectiva de Epicuro, podemos decir que él considera que hay unos deseos naturales y unos deseos pues inmoderados y que no son naturales. En ese sentido, pues él es verdad que afirma una ética del placer, una ética hedonista, pero en un sentido más limitado de lo que se suele entender por ello. De hecho, Epicuro distingue entre placeres naturales y necesarios y placeres, diríamos, no naturales y no necesarios. Solo los primeros hacen feliz al hombre y el hombre prudente intenta escapar al deseo de los demás. De hecho, la felicidad para él está en los placeres o mejor goces del cuerpo, con tal de que estos sean naturales, moderados y en calma. Además, también considera que los goces del alma, como son los de la amistad y los de los recuerdos placenteros, el estudio, la lectura, escribir, conversar, filosofar, aprender, hacer ciencia, etcétera, son superiores a los del cuerpo, o pueden serlo, ya que estos solo afectan al presente. En cambio, los del alma alcanzan al pasado, al presente y al futuro. En este sentido, podemos ver que también Epicuro afirma que no existe un destino de la vida, que cada uno construye su propia vida y que hay una libertad de los seres humanos, una libertad absoluta. Por supuesto que depende también de las circunstancias. Muchas gracias a todos por la atención. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.